Tengan muy buenos días, docentes encargados de la Cátedra de Enfermedades Transmisibles 2. Mi nombre es Anderson Perdomo y soy encargado junto con mis compañeros Margarita Elizabeth y Hugo Fernández de lo que es la exposición del seminario que tiene por nombre micosis sistémicas. En este caso a mí me corresponde hablar acerca de la blastomicosis, a mi compañera Margarita le tocará hablar acerca de la coccidioidomicosis y al compañero Hugo la paracoccidioidomicosis. Empezaré hablando de la descripción de este agente. Este agente es un hongo llamado Blastomyces dermatitidis. Es un hongo dimórfico térmicamente y este prolifera en forma de mojo en cultivo. Produce hifas tabificadas, ramificadas y hialinas, así como conidios. A 37 grados o ya dentro de su hospedador produce lo que es una levadura grande que contendrá solamente una yema. El Blastomyces dermatitidis causa lo que es la enfermedad de la blastomicosis. La morfología. Este es un hongo dimórfico, como ya lo habíamos hablado anteriormente, con características similares a lo que es del histoplasma. Pero las levaduras son un poco más grandes, son de 8 a 15 micras que las del histoplasma capsulatum. Tiene yemas de base ancha y pared gruesa. Cuando se inocula en un agar de Sauerkraut a temperatura ambiental, surgen colonias blancas o parduzcas con hifas ramificadas que poseen conidios esféricos, ovoides o piriformes. Estas tendrán un tamaño de 3 a 5 micros cada conidio. En estas dos micrografías podemos observar lo que son el hongo Blastomyces dermatitidis. En de la izquierda podemos observar su base ancha con pared gruesa de 8 a 15 micras, como habíamos hablado anteriormente. Es un corte de un acceso cutáneo a 400X y en el otro podemos ver las hifas tabificadas y hialinas del Blastomyces dermatitidis, también a un zoom de 400X. El agente etiológico, como ya lo hablamos anteriormente, ya sabemos que es el Blastomyces dermatitidis, que es un hongo dimorfo. La historia no se conoce con exactitud su frecuencia, porque muchos casos eran subclínicos, pero hasta 1978, en 70 años, se habían calculado alrededor de 15.000 enfermos por blastomicosis. De estos, 1.500 eran de Norteamérica y tenían una frecuencia de 200 casos nuevos cada año, con una tasa de mortalidad de 19 muertes. Y hasta en 1986 se registraron 90 casos en países africanos. Quiere decir que también habían zonas endémicas de blastomyces en África. La descripción de la enfermedad. La blastomicosis es una enfermedad vía granulomatosa sistémica que afecta principalmente a los pulmones y que se origina por la inhalación de los conidios de Blastomyces dermatitidis. También es frecuente diseminación hematógena a piel, huesos y aparato genitourinario. Esta es cuando, por ejemplo, tenemos cortadas en la piel y andamos en zonas endémicas de blastomyces, podemos adquirir una infección cutánea al entrar un hongo de estos por la herida. Entre las zonas endémicas, como ya habíamos mencionado, se encontraban los estados del sureste y sur centrales que bordean las orillas del río Mississippi y Ohio, los estados centro-occidentales en las riberas del río San Lorenzo. En Nueva York y Canadá también se encontraban zonas endémicas y también se había detectado, como le habíamos dicho anteriormente, zonas endémicas en África. La distribución por lo general la adquieren las personas del género masculino que trabajan en estas zonas boscosas y también la adquieren personas que llegan a recrear, por ejemplo, a los bosques, en las zonas boscosas, pueden adquirir esta enfermedad. El reservorio es la tierra húmeda, en particular las zonas boscosas, como lo había mencionado anteriormente, es que bordean los canales
con agua y sitios que no se barren, como los cobertizos, sótanos o debajo los porches de las casas, como se muestran en las imágenes. El periodo de incubación varía de 1 a 3 semanas o hasta 3 meses, pero por lo general este periodo de incubación anda entre los 45 días. Es el promedio. El periodo de transmisibilidad no se transmite de manera directa de persona a persona, tampoco se transmite de animales a personas, sino que es nada más por la inhalación o por el traspaso a la piel por el hongo Blastomyces dermatitidis. La susceptibilidad no se conoce tampoco, pero es probable que existan personas que sean asintomáticas a esta infección pulmonar. No se ha precisado su frecuencia y la inmunidad mediada por células también intervienen en el control de la infección pulmonar. Como les había hablado anteriormente, lo que es el modo de transmisión es generalmente la inhalación de las conidias de este hongo o por el traspaso a la piel por heridas o lesiones cutáneas que tengamos. Ahí se puede también inocular este virus. En la patogenia tenemos que la infección, como habíamos dicho, generalmente comienza a nivel de los pulmones. El cuadro clínico se acompaña frecuentemente con síntomas que son conocidos también por otras enfermedades que afecten estas vías respiratorias, como la fiebre, el malestar general, sudoraciones nocturnas, tos y mialgias. Las mialgias son los dolores musculares. Al diseminarse el microorganismo son más frecuentes las lesiones cutáneas, como les habíamos dicho anteriormente. En las superficies expuestas pueden evolucionar y llegar a ser granulomas verrugosos, ulcerados, con un borde cada vez más incluyente y una cicatriz central. El borde también está lleno de microabscesos y tienen límite inclinado y delimitado. También se observan lesiones en los huesos, en los genitales, la próstata, el epidídimo y testículos en los varones, y también puede llegar a diseminarse a nivel del sistema nervioso central. El cuadro clínico. Tenemos que los síntomas típicos, como habíamos hablado, incluyen la aparición brusca de fiebre, escalofrío, dolor torácico, pleurítico, artralgias, mialgias, y la tos al principio puede ser seca, pero a menudo va evolucionando, se convierte en una tos purulenta. Las radiografías torácicas por lo general revelan infiltrados alveolares con consolidación. En esta radiografía de tórax podemos ver una infección por blastomicosis y en la parte izquierda podemos ver un pequeño absceso a nivel casi central del pulmón. La diseminación hematógena de la piel, los huesos y el aparato genitourinario se observan más a menudo en casos de neuropatías crónicas. A menudo las personas que reciben órganos sólidos en trasplantes y que tienen infecciones micóticas endémicas, como histoplasmosis y la blastomicosis, presentan neuropatías graves y también diseminación. La blastomicosis se ha vinculado con una cifra de mortalidad de un 36% en tales pacientes que reciben trasplante de órganos. En África, la forma típica de los casos de la afectación pulmonar comprenden también lo que es diseminación y ataque a los huesos. Principalmente afectan las vértebras, con accesos subcutáneos de la pared del tórax o de las piernas. Las enfermedades de la piel también son frecuentes, son denominadas enfermedades extrapulmonares por este hongo, ¿verdad? Más común de la blastomicosis. Se presentan dos tipos de lesiones cutáneas: la verrugosas, que es la más común, y las ulcerosas. En este caso podemos observar lo que es la blastomicosis cutánea, que, como ya habíamos dicho anteriormente, posee una cicatriz central y bordes delimitados. La osteomielitis también se relaciona incluso con una cuarta parte de las infecciones por Blastomyces dermatitidis. Las vértebras, la piel
el sacro, el cráneo, las costillas o los huesos largos son los afectados con más frecuencia por la osteomielitis. La osteomielitis es una infección de los huesos, como se pueden notar por los tipos de huesos que afecta esta enfermedad, ¿verdad? Los pacientes con osteomielitis por blastomisis dermatitis a menudo presentan abscesos de tejidos blandos, contiguas o fístulas crónicas. En los varones, como habíamos hablado anteriormente, blastomicosis afecta lo que es la próstata, el epidídimo o los testículos también. En una revisión multicéntrica reciente se identificó que a 22 personas de enfermedad del sistema nervioso central, entre los cuales 12, es decir, más del 50%, en este caso el 54%, cumplieron como mínimo un criterio de inmunodepresión. Entre las formas menos frecuentes de esta enfermedad del sistema nervioso están abscesos craneales o epidurales espinales y meningitis. Es decir, que esta enfermedad, cuando se disemina al sistema nervioso central, casi siempre está vinculada porque hay alguna enfermedad de inmunodepresión. Para las pruebas diagnósticas de laboratorio, tenemos que para el diagnóstico definitivo para la blastomicosis se necesita un cultivo y proliferación del microorganismo en esputo, líquido de lavado bronquial, pus o algún material de biopsia en alguna lesión cutánea también. Es importante inocular estas muestras en un medio para hongos como es el dextrosa agar de Soboran, con clorafenicol o sin él. El blastomisis dermatitis se observa en cuestión de 5 a 10 días, pero a veces la incubación dura hasta 30 días. Recordemos que para que este se manifiesta, el periodo de incubación variaba desde 1 a 3 semanas hasta 45 días, que eran los promedios. Entonces no es muy rápida la prueba de este hongo en cultivo. En esta micrografía podemos observar los diferentes cultivos por blastomisis dermatitis, donde se observa su pared gruesa en algunas de ellas. Y en el comercio también se dispone de material para estudios de antígenos de blastomisis que detectan el antígeno en orina y suero, y es razonablemente sensible y específico. La detección de antígeno al parecer es más sensible en la orina que en el suero. Dicho método como antígeno puede ser útil para la vigilancia seriada durante el tratamiento. Este método es utilizado más que todo cuando ya se está seguro que es una infección por blastomicosis, entonces ya está con el tratamiento para esta enfermedad, entonces se utilizan estas pruebas para ver su prevalencia. El diagnóstico diferencial. Este muy a menudo se manifiesta inicialmente en la forma de neumonía aguda o crónica, insensible a la utilización de antibacterianos. Las lesiones cutáneas suelen ser diagnosticadas erróneamente como carcinomas vasocelulares, espinocelulares, pioderma gangrenosas o queratoacantoma. También puede ser relacionada con la tuberculosis a nivel de la infiltración pulmonar. En estas dos micrografías podemos observar que una lesión verrugosa nasal y un carcinoma vasocelular nodular de la nariz. A simple vista, ya viéndolos, podrían parecer idénticos, pero para eso siempre se toman en cuenta unas recomendaciones que al final se las diré para cuál utilizarlas en este diagnóstico y no caer en un error. Como les decía, también esta enfermedad a menudo por una simple radiografía podría ser confundida por tuberculosis. En este podemos ver también que a nivel del mismo pulmón izquierdo podemos observar abscesos en el pulmón. El tratamiento de hoy en día, el ideal es el itraconazol. Este es cuando la enfermedad es no meningia y se da en una dosis de 200 a 400 miligramos al día por vía oral, al menos por 2 a 3 meses es lo que dura este tratamiento, y este tiene una tasa de respuesta mayor al 80%. Sus efectos secundarios de este medicamento son diarrea, estreñimiento, flatulencia o distensión abdominal, sabor desagradable cuando ingerimos la pastilla o después, dolor de cabeza, mareo, sudoración, dolor muscular o debilidad, dolor de articulaciones, nerviosismo, depresión,
Fiebre también puede haber al consumir este medicamento. El otro, en casos graves terapéuticos o daño al sistema nervioso central, ya se administra otro tipo de medicamento, o cuando habían fracasos con el otro medicamento. Esta anfotericina B es el usado cuando hay como habíamos dicho anteriormente, algún fallo o no funcionó el tratamiento con itraconazol. Se administra con dosis de 0.7 a 1 miligramo por kilogramo al día. Este es por vía intravenosa. Entre los efectos secundarios tenemos la pérdida de peso, dolor de los huesos, muscular o articulaciones, la falta de energía, enrojecimiento o hinchazón en lo que es el sitio donde se administra la inyección, piel pálido, dificultad para respirar, dolor de cabeza, frío en lo que es las manos o los pies. Las complicaciones tenemos que se ha detectado que la inmunodepresión constituye un factor de riesgo para esta enfermedad de blastomicosis. Afectan más grave lo que son los pulmones, también en situaciones que incluyen insuficiencias de las vías respiratorias, también son más propensos a tener complicaciones por adquirir esta enfermedad de blastomicosis. En casos de la enfermedad miliar o infiltrados pulmonares difusos. En las etapas tardías también del SIDA se ha corroborado que la tasa de mortalidad es de mayor al 50%, es decir, es una tasa sumamente alta, y casi todas las personas fallecen en los primeros días del tratamiento, no alcanzan a aguantar lo que es este tratamiento para el blastomicosis. El pronóstico dice que las tasas de respuesta clínicas y micológicas son del 90 al 95% en pacientes inmunocompetentes, es decir, que no tienen ninguna otra enfermedad que puedan intervenir o complicar esta blastomicosis, con enfermedad pulmonar y extrapulmonar leve a moderada, sin afectación del sistema nervioso central, que cumplen con el tratamiento a base de itraconazol. En la enfermedad osteoarticular, por lo general se requieren 12 meses del tratamiento, y por lo general menos del 5% de las infecciones presentan recaídas después de un tratamiento inicial con itraconazol. La prevención. Ahora vamos a hablar cómo prevenir lo que es una infección por blastomicosis. Dice que ya que el método de inhalación, como sabemos, es la inhalación de las conidias que están en un ambiente húmedo, cerca de las riberas de los ríos o en los sótanos sucios, entonces sería recomendable ya a la hora de hacer actividad laboral en alguno de estos lugares, ya sea trabajando en el aire libre en el bosque o limpiando alguno de los sótanos, sería ideal utilizar mascarillas, guantes, equipos de protección. Y también el clínico, cuando llegue algún caso de blastomicosis y proviene de alguna de lo que es las zonas endémicas a debe de tener una fuerte sospecha y asegurar que todas las secreciones o los materiales de biopsia sean sometidos a valoración histológica cuidadosa, porque nunca se puede desechar la idea a lo que pueda ser una infección por blastomicosis. También, si el paciente ya ha recibido solo por diagnóstico diferencial, que lo tratan con antibacterianos para por ejemplo la neumonía, necesitan y no hay ninguna mejoría al tratamiento, es porque deberían de tomar en cuenta también esta enfermedad. También otras de las recomendaciones son lavar lo que son las frutas, verduras o cualquier material comestible que vayan a recoger de estas áreas. Sería lavarlas bien, desinfectarlas y lavarse las manos o ducharse después de realizar actividades ya sean laborales como al aire libre o limpiando, como les dije anteriormente, los cobertizos, los sótanos, cosas así. Sería bueno ducharse después de terminar, protegerse bien de las heridas para no adquirir una enfermedad cutánea, una infección cutánea por blastomices. Y eso sería todo de mi parte, y lo demás sería mi compañera Margarita con coccidioidomicosis y el compañero Hugo con paracoccidioidomicosis. Muchas gracias.
Un saludo cordial. Mi nombre es Margarita Elizabeth Canales Hernández y me corresponde exponer coccidiomicosis. Descripción del agente. Coccidioides mitis, Coccidioides posadici son hongos diformes, o sea que presentan dos formas diferentes. Este hongo pertenece al los coccidios, al género Coccidios. Crece en una tierra y cultivo en forma de hongo saprófica, que se va a reproducir por astroconidios. Ahora bien, ¿cómo se coloca este hongo o en qué orden está? Este se coloca en los ascomicotina. Es un puesto que no se le ha podido comprobar porque no hay una formación de cigospora. Pertenece a la familia Oniginelae y al orden Onigenelaz. Ahora bien, vamos con lo siguiente, con la continuación de la descripción. Aquí en las imágenes van a poder observar unas hifas de Coccidioides mitis y unas hifas de Coccidiosis posadici. Ahora con la continuación del tema. Los pequeños artroconidios, que son de 3 a 6 micras, son sus medidas, persisten variablemente durante años. O sea que estos artroconidios no simplemente se reproducen y mueren, sino que estos pueden estar presentes en el suelo por varios tiempos, por varios años incluso. Son muy infectantes. Una vez inhalados, los artroconidios asumen formas esféricas y se agravan y forman esférulas que contienen endoesporas. Bien, en la imagen que yo coloqué en la diapositiva estamos observando un cultivo de artroconidios, coccidioides. Ahí se puede observar bien la esférula y la forma de la esférula ya formada. Se cuenta con dos antígenos clínicamente útiles, los cuales son la coccidina y también la micelia del Coccidios mitis. Agregándole un poco a este tema, al madurar las esférulas tienen una pared gruesa, doblemente refráctil y pueden alcanzar un diámetro de hasta 60 micras. Ellas quedan acomodadas en forma apiñada con las endoesporas de 2 a 5 micras. ¿Esto qué? Siendo los artroconidios que podemos observar en la imagen también. Al final la pared se rompe y se liberan las endoesporas. Descripción de la enfermedad. La coccidiomicosis es una enfermedad que comienza con manifestaciones a partir de un periodo de incubación de 10 a 30 días o de la primera a la cuarta semana. Suele corresponder a las enfermedades de vías respiratorias, fiebre y algunas veces escalofríos. En resumen, la descripción de la enfermedad es una micosis sistémica que se adquiere por inhalación, afecta a los pulmones y puede ser asintomática. Con la epidemiología, la infección no se adquiere sin visitar al menos una región endémica. Y la infección no solo en una región endémica se puede encontrar, sino que también se puede adquirir por medio de, por ejemplo, el caso que se pone en la diapositiva, de un viento que puede arrastrar los artroconidios e infectar en una zona que no precisamente sea endémica. Distribución. Esta imagen que puse es bastante importante, porque todas aquellas zonas que están marcadas con naranja y con rojo son zonas endémicas de dicho hongo. Por lo tanto, las personas que puedan visitar esto, como decía en la epidemiología, van a poder contraer la enfermedad. En la distribución, las infecciones primarias son comunes en las regiones áridas, semiáridas del continente americano. En Estados Unidos, desde el centro al sur de California hasta el sur de Texas, en el norte de Argentina, el noreste de Brasil, Colombia, México, Paraguay y así varios países latinoamericanos y del continente americano que van a estar frecuentados por este hongo. ¿Por qué? Porque las condiciones se lo permiten. Y es de importante recalcar que la infección es estacional, por lo tanto solo se va a dar en aquellos estadios de verano, cuando la tierra está menos húmeda y hay más seca o está más seca la tierra, es más árido.
Bien, con el reservorio y el periodo de incubación, el reservorio ya sabemos que son las tierras, en especial en las madrigueras de los roedores y sus alrededores en las zonas endémicas. Por eso los desiertos y la zona sureste de Estados Unidos, California, son zonas áridas que hay mayor cantidad de este hongo. Es un reservorio natural. Ahora bien, en el periodo de incubación, la infección primaria, entre 1 a 4 semanas, que es la infección primaria de la enfermedad, se va a presentar entre de 1 a 4 semanas después de la infección por artroconidios. Aquí está una imagen donde hay una zona árida de desierto donde mayoritariamente se encuentra el hongo. En el periodo de transmisibilidad, de esta micosis sistémica es incierto. ¿Gracias a qué? Gracias a que los artroconidios pueden infectar en cualquier momento al ser humano. Y el periodo de incubación, pues ya sabemos que es de 1 a 4 semanas. De 10 a 30 días, lo dicen otras bibliografías, como lo explica Harrison. El periodo de transmisibilidad en sí es incierto, pero el contagio de esta enfermedad puede ser de forma inmediata o durante días, porque si está presente usted en una zona endémica, el contagio puede ser inmediato. Puede inhalar el artroconidio y ser infectado. En el modo de transmisión es por inhalación de artroconidios, infectantes de la tierra, y en accidentes de laboratorio de cultivos, los hongos del género Coccidium son sumamente infecciosos. Ahora bien, el modo de transmisión principalmente inhalados. Ya después también se pueden adquirir por medio de esputos contaminados que se pueden meter en una herida. Eso ya es otro tipo de contagio, pero es menos común. Realmente es casi nulo, pero puede suceder. Ahora bien, en este no hay una transmisión de persona a persona, ni de animal infectado a persona no infectada. Eso es importante de tener en cuenta. Por eso les digo que la inhalación es la principal forma de contagio de este hongo. Con la patogenia, la inhalación por artroconidios causa infección primaria en un 60% de las personas. En un 5% de los pacientes quedan con secuelas, por lo común en la forma de nódulos solitarios en la cavidad de las paredes delgadas del pulmón. El menos del 1% de personas infectadas va a mostrar coccidiomicosis secundaria o diseminada. Ahí podemos observar un eritema nudoso que es por la formación en las manifestaciones de la enfermedad. Bien, con el cuadro clínico, en este van a existir, como ya dije, coccidiosis primaria y progresivo o diseminada. La primaria, la mayoría de los pacientes con esta coccidiosis primaria son asintomáticos, pero pueden padecer síntomas respiratorios inespecíficos, similares a los de la gripes, la bronquitis aguda, o con menor frecuencia una neumonía aguda o un derrame pleural. Ya en lo que viene siendo la coccidiosis diseminada puede durar de semanas, meses o a veces años después de la infección, que se va a presentar al principio como una enfermedad primaria. Aparecen síntomas inespecíficos como fiebre muy alta, anorexia, pérdida de peso, debilidad progresiva. La anorexia ya es algo que aparece en las últimas etapas de la enfermedad. Ahora bien, los síntomas que presentan, como ya dije, van a ser enfermedades de vía respiratoria. La coccidiomicosis es la causa más común, aunque muchas veces no identificada, de neumonía de origen comunitario, en áreas endémicas de la enfermedad. El eritema nudoso puede aparecer 2 a 20 días después del inicio de los síntomas. La lesión pulmonar persiste, que varían desde cavidades y abscesos hasta aumento nodular de la densidad parenquima o broncoetaxia. Se identifica un 5% de los casos diagnosticados. La modalidad diseminada de la enfermedad se presenta en cada 0.1%.
Con la continuación, los datos pulmonares se acentúan. ¿Qué quiere decir esto? Los síntomas pulmonares se acentúan durante una infección progresiva, con crecimiento de ganglio linfático, mediastínicos, tos y mayor producción de esputo. Los accesos pulmonares tal vez se rompan hacia el espacio pleural y produzcan un empiema. ¿Qué es un empiema? Es una acumulación de pus en el espacio que se encuentra entre el pulmón y la superficie interna de la pared torácica. Ahora bien, también se puede extender a huesos, piel y en ocasiones se ha observado afectaciones pericárdicas y miocárdicas. Se puede producir una fungemia. Esto es en una infección progresiva de coccidiosis y mitis. Se van a producir estos síntomas. Y la fungemia, pues es la presencia de hongo en la sangre. Es más frecuente en pacientes con inmunosupresión o inmunodeficientes. En las pruebas diagnósticas de laboratorio vamos a tener muestras y exámenes microscópicos que van a ser por medio ya sea de una biopsia, de fragmentos de tejido, orina, sangre. Estos restos se van a cultivar para ver si se identifica el hongo, ya sea en un cultivo de agar del esputo, como está en la imagen superior. Ahora bien, otros cultivos, también en cultivo de agar, pero diferente, porque va a haber presencia del ciclooximida, que es un agente que va a restringir el crecimiento del hongo. Si el hongo estuviese presente en la muestra, este agente va a restringir su crecimiento. Y es así como se va a identificar si hay presencia del hongo o no la hay. Ahora bien, en la parte de la serología va a ser con la identificación de anticuerpos. Con las pruebas cutáneas es una inyección directa hacia la parte afectada del paciente, donde se va a poder observar si se tornan alérgicos. En la serología es un cultivo en aglutinación de látex que va a comprobar la existencia de anticuerpos. Bien, en el diagnóstico diferencial vamos a comparar con un hongo que también va a generar una micosis sistémica. Este hongo es para coccidioides. Ahora bien, en lo que viene siendo la coccidiomicosis, esta enfermedad es en la presentación que va a atacar a los pulmones, o sea, que va a tener afectaciones en el pulmón, va a generar abscesos y ciertos clómulos. Puede ser asintomática, benigna, grave o mortal. Pero ahora bien, la otra micosis sistémica de la que vamos a comparar, porque es un diagnóstico diferencial, que es la Paracoccidioides brasilensis. En esta, por eso he puesto las dos imágenes de las radiografías de tórax. En la imagen inferior vamos a poder observar ciertos glómulos. En la imagen superior no se observan, se observa un pulmón más limpio. Pero esto no nos va a decir a nosotros si realmente es la enfermedad o no es la enfermedad. Necesitamos exámenes serológicos para poderlo comprobar. Continuando con la segunda enfermedad del diagnóstico diferencial, que esta vez vamos a tomar la parte cutánea de la enfermedad, porque la enfermedad no solo afecta a pulmón y órganos o vísceras, sino que también va a estar afectando lo que vienen siendo la piel, la parte cutánea. Esta puede ser confundida por sus síntomas cutáneos con otras enfermedades, como también lo es la esporotricosis, que es una micosis subcutánea que afecta de modo preferente el rostro y las extremidades. La esporotricosis, esta enfermedad va a afectar como se ve en la imagen. La coccidiomicosis va a afectar como se ve en su imagen respectiva. E igual forma, por las afectaciones cutáneas nosotros no podemos decir que es la enfermedad. Necesitamos pruebas serológicas como un cultivo o como un cultivo en agar para poder decir si está presente dicho hongo o es otro hongo, o también exámenes de antígenos. En el tratamiento, por lo general, el tratamiento sintomático se va a administrar según se requiera en la enfermedad, con las limitantes de tórax o las afecciones que tenga a nivel de tórax, pulmonar, extrapulmonar.
progresiva. En ese caso se va a administrar anfoterina B, que es el frasco que está en la imagen. En el caso de afectaciones del tórax, huesos, partes blandas, una coccidiosis diseminada, se va a administrar intraconazol. Ahora bien, si esto es la parte de las meningias, se va a administrar, puede ser anfoterina por vía intracecal, directamente al líquido subaracnoideo. En las complicaciones puede haber una neumonía grave, una rotura del nódulo pulmonar que puede llevar a una diseminación más de la enfermedad, y así también los hongos se extienden y diseminan por todo el cuerpo. Puede producir una fungemia además como una complicación. Lesiones óseas, puede provocar la ruptura de un hueso también, dolores articulares intensos, inflamación del corazón con afectaciones de miocardio y todo el músculo cardíaco, también meningitis y infecciones de vías urinarias. El pronóstico es bueno en aquellos pacientes que la infección no ha sido diseminada, pero en los pacientes que la infección sí es diseminada, las complicaciones pulmonares siempre van a ser persistentes. Con el control, la desinfección recurrente y el tratamiento específico para cada paciente. En el control de los contactos y del medio ambiente, en los casos que aparecen en las zonas donde la enfermedad no es endémica, debe investigarse los antecedentes de residencia o también los viajes. En la prevención, vamos a tener como practicar buenos hábitos higiénicos, evitar hacer viajes a zonas endémicas, usar medidas tales como el uso de mascarilla en lugares endémicos. Además de eso, hay personas que utilizan guantes y botas o protección para que la endoespora del hongo no se adhiera a ellos. Un saludo a todos, mi nombre es Hugo Fernando Canizales Andrade y continuando con el tema de micosis sistémicas, hoy les hablaré sobre la paracoccidioidomicosis. Lo primero que hablaremos sobre esta micosis va a ser sobre la descripción del agente, y el agente causal es el Paracoccidioides brasiliensis, el cual es un hongo acomiceto, anamorfo y dimorfo. El Paracoccidioides brasiliensis se clasifica en la familia Moniliaceae, clase Hypomicetes, subfilo Deuteromicotina. Los cultivos de Paracoccidioides brasiliensis en su variedad de mojo proliferan con enorme lentitud y producen clamidosporas y conidios. A 36 grados Celsius, en un medio con abundantes nutrientes, forman grandes levaduras de múltiples yemas que incluso pueden llegar a medir 30 micrómetros. También por estudios moleculares se han identificado 4 subfilos o también especies de filogenética. La primera es la Paracoccidioides brasiliensis o S1, luego la PS2, PS3 y la cuarta que se le ha denominado Paracoccidioides luxi. Continuando con la descripción del agente, tenemos la fase parasitaria, que es una levadura de 10 a 60 micrómetros de diámetro con gemación múltiple y multinucleada. En estudios ultraestructurales se observa una pared externa electrodensa y fibrilar con gran cantidad de 1,3 alfa-glucanos y una pared interna más homogénea y menos densa con predominio de glucanos y quitina. Para terminar la descripción del agente tenemos la fase filamentosa, que tiene una pared externa fibrilar y una interna amorfa con predominio de 1,3 betaglucanos y quitina. La capa interna es gruesa y está compuesta de quitina y yuxtapuesta a la membrana. También el dimorfismo del agente parece estar regulado por factores citoplasmáticos, y la transición a la forma parasitaria es inducida por cambios en la temperatura in vitro que modifican la composición de la pared celular con transformación de los betaglucanos a alfa-glucanos. Continuando, tenemos una breve resumen sobre la historia de esta micosis, y tenemos que en 1908 Adolfo Lutz en Brasil describió como granuloma pseudococcidiodal la enfermedad de 2 pacientes con lesiones en la boca y en los ganglios linfáticos. Luego, entre 1909 y 1912, Alfonso Splendore, un italiano que trabajaba en Sao Paulo, descubrió los datos clínicos y las características histológicas del parásito.
Y ya en fechas más recientes, en el 2006, Matute, Madwen y Puxia y colaboradores han agrupado los paracoccidioides en 4 especies filogenéticas que ya anteriormente les había mencionado, y que la última de estas especies fue la Paracoccidioides luxi, que comparte un ancestro común desde hace 32 millones de años. Continuando, tenemos una descripción breve de la enfermedad y se dice que la micosis sistémica causada por el hongo dimorfo Paracoccidioides brasiliensis, que consta de 4 especies filogenéticas, esta se adquiere por inhalación y se localiza en aparato respiratorio, o también se puede diseminar a la mucosa buconasofaringea, ganglios linfáticos, piel, huesos o vísceras. Puede producir también una infección subclínica o ser de evolución aguda, subaguda o crónica e incluso causar la muerte. Ahora hablaremos sobre la epidemiología y distribución de esta enfermedad, y se dice que las zonas más afectadas por esta infección son las zonas rurales de Latinoamérica, y en ellas en particular a los agricultores. Las manifestaciones del trastorno son mucho más frecuentes en los varones que en mujeres. También se dice que es exclusiva de las zonas húmedas de Latinoamérica, en donde se calcula que existen alrededor de 10 millones de personas infectadas, de las cuales solamente el 2% van a presentar la enfermedad. La frecuencia real se desconoce, por no ser una enfermedad que es obligatorio notificar a las autoridades sanitarias de X país, y se estima que el 50% de los habitantes de áreas endémicas han tenido contacto con el hongo y el 30% presenta infecciones asintomáticas. El Paracoccidioides brasiliensis también se dice que rara vez ha sido aislada de la naturaleza, y por ello no se ha definido su hábitat natural. Pero, como ocurre en otras micosis endémicas, esta enfermedad no se transmite de una persona a otra. Continuando, se dice que Brasil tiene el primer lugar en frecuencia con 5.000 casos y predomina en la parte sur: Sao Paulo, Río de Janeiro, Río Grande do Sul, Mato Grosso y Minas Gerais. La endemia también es alta en Colombia, Venezuela, el noreste de Argentina, y también se han observado casos en Honduras, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Ecuador, Uruguay y Paraguay. También se dice que no se han informado casos tanto en Nicaragua, Belice, Guayana Francesa, Surinam ni Chile. Solo se conocen 2 casos fuera de Latinoamérica, en Islas del Caribe y Guadalupe, y se han registrado 50 casos fuera de las áreas endémicas, pero todos tienen el antecedente de haber visitado estas últimas, que son los países en donde sí se han dado casos. En esta imagen podemos ver cómo es la distribución de la paracoccidioidomicosis en la Latinoamérica. Continuando, tenemos lo que es el reservorio, y se dice que posiblemente es la tierra o el polvo impregnados con el hongo. Continuando, tenemos el periodo de incubación, que no hay quizás un intervalo de tiempo muy preciso, pero se dice que es muy variable, que va desde un mes hasta muchos años, o también puede durar de unas semanas hasta 60 años. El modo de transmisión vamos a tener que se produce por la inhalación de los conidios o de los fragmentos del hongo presentes en los bioaerosoles procedentes del suelo, que alcanzan los alvéolos donde se inicia la infección. Siguiendo, tenemos el periodo de transmisibilidad, y aquí se dice que no se sabe de casos de transmisión directa de la afección clínica de persona a persona. Lo siguiente es la susceptibilidad, que aquí vamos a tener que son susceptibles todas aquellas personas que tienen el contacto directo con la tierra o el polvo que contiene el hongo. Estos pueden ser sembradores, agricultores, granjeros e inclusive los jardineros.
Ahora vamos a hablar sobre la patogenia. El agente se dice que penetra en el cuerpo por inhalación y por ello las lesiones iniciales se localizan siempre en los pulmones. Después de un lapso de inactividad que puede durar decenios, se activan los granulomas pulmonares, con lo cual surge una neumopatía progresiva crónica o diseminación. Muchos enfermos tienen entre 30 a 60 años y más o menos el 90% de todos los casos son varones. Y unos cuantos pacientes, que es menos del 10%, en forma típica tienen menos de 30 años y presentan una infección progresiva aguda o subaguda, con un periodo de incubación más breve. En el caso corriente de la paracoccidioidomicosis crónica, las levaduras se propagan del pulmón a otros órganos, en particular puede ser la piel y tejidos mucocutáneos, como los ganglios linfáticos, vaso, hígado, las glándulas suprarrenales y otros sitios. Muchos enfermos tienen como cuadro inicial úlceras dolorosas de la piel de la mucosa de la boca. En el estudio histológico se advierte por lo común granulomas con una zona de calcificación central o microacceso. Con frecuencia las levaduras se han observado que tienen células gigantes o de modo directo en el exudado de las lesiones mucocutáneas. Siguiendo, tenemos que se localiza de preferencia en los pulmones, como ya anteriormente habíamos mencionado, también en los vasos linfáticos y las glándulas suprarrenales, y que en la mayor parte de los huéspedes normales genera una infección subclínica que se cura sola, o el hongo pasa por un estado de latencia cuya duración depende de la respuesta inmunitaria del huésped, la virulencia del hongo y el ambiente. Y algo muy importante es que la patogenia de esta infección se relaciona con la cantidad de organismos infectantes. La fase levaduriforme y los componentes de la pared, pues los glucanos aumentan la virulencia, los glucomananos favorecen la respuesta inmunitaria defensiva o inespecífica en nuestro cuerpo. Ahora ya entrando más en la enfermedad, veremos el cuadro clínico. Y para comenzar vamos a decir que en el 51% del 100% de todos los pacientes aparece una afección pulmonar. Las manifestaciones clínicas son inespecíficas, puede haber tos, expectoración, disnea y hemóptisis, que se acompañan con fiebre, pérdida de peso y astenia. La mucosa bucofaringea queda afectada en 52% al 82%. También existe un aumento de volumen, deformación de la región y formación de nódulos y ulceraciones que se agrupan en placas con aspecto de tejido de granulación con puntos hemorrágicos en su superficie. A continuación veremos los diferentes tipos de lesiones que produce esta micosis. Y estas lesiones producidas por la micosis se localizan principalmente en el velo del paladar, encías, carrillos, piso de la boca, lengua y labios, y constituyen la llamada estomatitis moriforme, que es la que vemos en esa imagen que está a nuestra derecha, que es la estomatitis moriforme. Luego, en ocasiones se presenta limitación también para abrir la boca debido a la fibrosis que la micosis produce, y también puede haber macroquelia, cialorrea, y en casos raros graves también se puede presentar una perforación del paladar. Y por todo esto antes mencionado y por el aspecto tan llamativo que estas lesiones centrofaciales presentan, y por el aumento de volumen de las partes blandas, se le ha denominado boca de tapir, que es lo que podemos observar en la imagen de nuestra izquierda, que es la afección bucal que se le ha denominado boca de tapir. Y la extensión de las lesiones afecta faringe, laringe y tráquea. Se encuentra disfonía y, en casos avanzados, destrucción del velo del paladar y la epiglotis.
Siguiendo, tenemos que también por lo general los dientes se aflojan y algunos pierden los dientes. También hay presentación de dolor a la hora de masticar y a la hora de deglutir. Y todo esto impide la ingestión de alimentos y puede conducir a una caquexia, que esto es la pérdida de peso corporal, también de masa muscular y debilidad, y que por último todo esto puede producir la muerte. Y aquí vemos las lesiones de las encías y de los labios. Siguiendo, tenemos que también esta micosis puede afectar la piel de las regiones peribucal y nasal y se observan lesiones nodulares o ulceradas, vegetantes o verrugosas, de evolución lenta y asintomáticas. Es menos frecuente la afección ocular, pero suele presentarse también. Y en esta imagen podemos ver las afecciones oculares y del tabique nasal que observamos aquí. Siguiendo, también se dice que es posible que haya una afección ganglionar con aumento de volumen, induración y dolor, principalmente en las regiones cervicales, y que a esto se le denomina cuello de búfalo, que es lo que podemos observar en esta imagen, lo que se le ha denominado como cuello de búfalo. También, no solo en las regiones cervicales, también se han presentado estas afecciones ganglionares en las axilas, en el ingle y también en la región supraclavicular. También se puede dar fluctuaciones o fístulas y también se puede afectar ganglios mediastinos, también el vaso y aparato urinario y osteoarticular. También se dice que puede verse afectado el esófago, el estómago, el páncreas, las glándulas suprarrenales y el sistema nervioso. La afección de la laringe se manifiesta por lesiones verrugosas que suelen simular como un tipo de carcinoma y se acompaña de disfonía, disnea, disfagia y tos. También se presentan afecciones gastrointestinales que se manifiestan con estreñimiento, dolor abdominal, náuseas y vómito. También con diarrea, fiebre y anorexia. Y por último, también se ha informado de apendicitis, abdomen agudo y masas intraabdominales con ascitis. También se menciona que se pueden presentar afecciones tanto anal y vaginal, como observamos en esta imagen, que es la afección anal, y en esa, que es la afección vaginal, pero los textos dicen que son afecciones muy raras, pero que se pueden dar. Ahora pasamos a lo que es el diagnóstico de laboratorio. Aquí dice que como estudios de laboratorios iniciales se pueden solicitar una biometría hemática, sedimentación globular, pruebas de función hepática con cifras de alfa-glutamiltransferasa, pruebas de función renal, electrolitos sérricos, radiografía de tórax y una ecografía abdominal. También se practica la intradermoreacción con paracoxidiodina, que es el antígeno obtenido de la fase levaduriforme del hongo. Una prueba positiva se dice que llega a medir más de 10 milímetros. También los textos mencionan que se pueden usar la citología exfoliativa sin necesidad de una tinción especial adicional, como una herramienta rápida y económica en el diagnóstico. También se dice que se pueden usar como pruebas de laboratorio la inmunodifusión y la fijación del complemento, que tiene una sensibilidad del 71 al 100%, pero la especificidad resulta menos satisfactoria. Por lo general son útiles para establecer el pronóstico. También se pueden realizar inmunoelectroforesis, inmunoanálisis de absorción, inmunoelectrotransferencia de Western contra inmunoelectroforesis, aglutinación, inmunofluorescencia indirecta, inmunofluorescencia inversa y
también la amplificación isotérmica mediada por ASA. Por último, tenemos la inmunodifusión en agar, que tiene una sensibilidad del 90% y una especificidad del 100%. Es mejor si se realiza con el antígeno de la fase de levadura del hongo, y una prueba positiva indica una infección activa en ausencia de los síntomas. En esta imagen que tenemos a la izquierda tenemos una representación gráfica y esquemática de cómo se da la inmunodifusión. Como resultado, se dice que se pueden presentar de 1 a 3 bandas de precipitación que se correlacionan con la gravedad de la enfermedad y con la fijación del complemento. Las bandas 1 y 2 son específicas y la 3 tiene una reacción cruzada con el coccidioidomicosis, y estas bandas se van disminuyendo en número e intensidad con el tratamiento. Ahora pasamos a lo que es el diagnóstico diferencial, y es que el polimorfismo de la paracoccidioidomicosis hace necesario considerar varias entidades en el momento de establecer un diagnóstico clínico. Y la tuberculosis es indiscutiblemente la entidad más frecuente considerada, ya que se simula la micosis en casi todos sus aspectos. La distinción entre ambas entidades puede, sin embargo, establecerse por medio de pruebas de laboratorio, que puede ser por pruebas de esputo, por biopsias también se puede dar, o por una serología. También vale la pena anotar que la asociación de paracoccidioidomicosis tuberculosis no es muy frecuente, y esto se presenta en el 10 al 30% de todos los casos. Continuando con el diagnóstico diferencial, también tenemos que incluye la leishmaniasis mucocutánea, y que esta se correlaciona o también se puede confundir en muchos pacientes con la estomatitis moriforme, que es la provocada por la paracoccidioidomicosis. Y estas siempre se pueden las pruebas que se pueden usar para el diagnóstico definitivo, estas pueden incluir lo que sería una biopsia de la área afectada para así poder identificar cuál es el agente causante y descartar tanto si es leishmaniasis o la estomatitis moriforme, que es la provocada por la paracoccidioidomicosis. Ahora vamos a ver el tratamiento para esta enfermedad. La forma subclínica se cura sola, pero el fármaco más adecuado es el itraconazol, que es un derivado triazólico de segunda generación. La dosis que se da es de 100 a 300 miligramos por día durante 6 meses a 1 año. El fluconazol también es eficaz en dosis de 100 a 300 miligramos por día, por lo menos durante 4 meses. Luego se puede disminuir la dosis, y estos fármacos son seguros, eficaces y no causan los efectos adversos propios del ketoconazol, y no se ha precisado su tiempo óptimo de utilización. Ahora vamos a ver qué efectos adversos podemos observar cuando administramos itraconazol, y los principales que podemos observar aquí es la diarrea, estreñimiento, flatulencia o distensión abdominal, también una acidez, sabor desagradable, hemorragia en las encías o encías adoloridas, dolor de cabeza, mareos, sudoración, dolor muscular o debilidad, dolor en las articulaciones, reducción en el deseo y capacidad sexual, nerviosismo, depresión, secreción nasal y otros síntomas de gripe, fiebre y pérdida del cabello. El otro tratamiento que también se puede dar para la paracoccidioidomicosis es la anfotericina B, con una dosis de 0.25 miligramos por kilogramo al día.
Esta debe reservarse para las formas más graves de la infección. Si se tolera, se pueden incrementar la dosis a 0.5 diario, o también de 0.5 también se puede pasar a 1 miligramo en días alternos. En casos cerebrales resistentes se recurre a la anfotericina B por vía intratecal. Se ha empleado con éxito terbinafina a razón de 250 miligramos 2 veces al día durante 6 meses. Y también se ha usado el voriconazol con buenos resultados. Aquí vamos a ver algunos efectos adversos que vamos a poder ver, no en todos los pacientes, pero se han dado los casos para cuando administramos la anfotericina B. Y estos dice que se pueden asociar con los efectos adversos inmediatos como la fiebre, calofríos, náuseas, vómitos, una cefalea, shock anafiláctico, arritmias y falla hepática. Pero también hay unas reacciones adversas que se presentan después de la administración de repetidas dosis del medicamento, incluyendo en estas últimas se puede dar una hipocalemia, hipomagnesemia y una toxicidad medular. Ahora, las complicaciones que podemos encontrar en esta infección solamente se puede complicar con una infección bacteriana agregada a la ya presente, una estenosis por fibrosis cicatricial en la boca, laringe y pulmones. Ahora pasaremos al pronóstico. Y en el pronóstico tenemos que en formas subclínicas a esta enfermedad es benigno. En casos mucocutáneos es bueno si el tratamiento es oportuno. En casos crónicos puede haber discapacidad por las estenosis mencionadas anteriormente, y en casos diseminados juveniles la enfermedad puede llegar a ser grave y también puede ser mortal. Ahora veremos cómo prevenir y controlar esta infección. Primero veremos las medidas preventivas. En estas medidas tenemos una adecuada ventilación de los locales y controlar la temperatura y la humedad. Luego tenemos la limpieza y la desinfección de los locales, que es muy importante. En las instalaciones, equipos y herramientas para evitar la acumulación de polvo. En todas aquellas herramientas, por supuesto, que usan los jardineros, los agricultores, los sembradores. Y también tenemos que hay que tomar adecuadas medidas de higiene, como el lavado de manos con agua y jabón al finalizar la jornada laboral, después de quitarse los guantes, que muchas de estas personas que son las susceptibles a poder tener esta infección, muchas veces usan guantes y tras el contacto con elementos contaminados, aunque rara vez se sabe que pueden estar contaminados. Continuando tenemos el control del paciente, de los contactos y del ambiente inmediato. Lo primero es la notificación a la autoridad local de salud, aunque esto no es de origen obligatorio. Luego tenemos el aislamiento, que no corresponde a para esta infección. Luego tenemos la desinfección concurrente, que se da para los exudados y los artículos contaminados con el hongo, y la limpieza terminal. Cuarentena para esta infección no corresponde. La inmunización de los contactos tampoco corresponde para este caso. La investigación de los contactos y de la fuente de infección no está indicada para esta infección. Y luego tenemos el tratamiento específico, que ya lo habíamos mencionado, que es el itraconazol y también la anfotericina B. Pero aquí podemos leer que las sulfonamidas son más baratas y se pueden usar también, pero que son mucho menos eficaces que los fármacos azólicos, que es el itraconazol y la anfotericina B. Uno de los sulfonamidas que se puede usar es la mafenida. Luego tenemos las medidas en caso de epidemia que no corresponden porque se trata de una enfermedad esporádica
Luego las repercusiones en caso de desastre tampoco corresponden a ninguna medida, y las medidas internacionales tampoco corresponden a tomar ninguna. Y así es como finalizamos el tema de micosis sistémicas, y muchas gracias por ver nuestro video.